de creer mucho en la película de estudio cuando el guión es un guión que se estaba constantemente improvisando, no se sabía cómo iba a acabar, no tenía ni idea de cómo iba a terminar. Hay miles de anécdotas sobre la película, pero según parece es rigurosamente cierto que Ingrid Bergman tenía una obsesión durante el rodaje de la película, que era saber con quién se iba a quedar ella al final de la película, si al final se quedaba con Bogart o se quedaba con el otro. No se sabía. E incluso le preguntaba a Curtis, ¿yo a quién quiero de los dos? Y que el otro le decía, tú pon cara de nada, cosa que Ingrid Bergman es una actriz genial para poner cara de nada. Sí, pero con un pie en cada sitio. Pero exacto, pero tú tienes que darte cuenta que al final a lo mejor resulta que te quedas con el uno o con el otro. Entonces, hay un momento que eso que tú estás diciendo está en la película. Se dice en la película. Cuando él dice que toquen la marsellesa, Paul Henry, su marido Víctor Laszlo, entonces hay un plano que le miran a Bogart y Bogart asiente para que se toque. Los planos de ella mirando a Víctor Laszlo son de una mujer enamorada. Enamorada, absolutamente. Sí. Porque en ese momento no se sabía y entonces le dijeron, bueno, pues puede ser que al final el amor que tú tienes es por tu marido. Esos son planos... Pero además te voy a decir un detalle de ese plano concretamente que a mí siempre me ha sorprendido cuando he visto la película. Efectivamente, son unos primerísimos planos maravillosos de Ingrid Bergman que no canta. O sea, ella en toda esa euforia, digamos, democrática y política de la marsellesa, ella está mirando a su marido, al que ama y admira al mismo tiempo, pero ella no canta. Por alguna razón le han dicho, tú no cantas, no creo que sea porque no la supiera, porque la tendría que saber, claro. Pero se ve que en ese momento alguien debió de decidir que Ingrid Bergman no participaba, digamos, de la euforia política y solo participaba del amor o admiración por el personaje. Tampoco canta Bogart, la marsellesa. Pero el Bogart es más o menos razonable. Lo que a mí siempre me ha sorprendido es que no cantara Ingrid Bergman, porque ahí canta hasta el apuntador, y sin embargo Ingrid Bergman no canta. Yo creo que para la gente que está preocupada a niveles de escritores, de guiones, este guión que gana el Oscar y que lo firman los dos hermanos Epstein y Howard Koch, no solo escribieron ellos el guión, porque ahora ya ha habido mucha gente que ha investigado. Y una obra de teatro, ¿no? No, era una obra de teatro, solo cogieron prácticamente el primer acto, que nunca se produjo en Broadway, la obra no tuvo ningún éxito, entonces decidieron que tenía un material suficiente para poder hacer una película. Se llamaba la obra Todo el mundo acude a Rick, era el título de la obra. Y frase que se dice al principio de la película. Pero como había una especie de familia entre la gente que estaba bajo plantillas en los estudios, había actores que eran amigos de escritores, etcétera. El caso concreto de Víctor Laszlo, de Paul Henry, él decía, mi personaje es espantoso. Yo entro vestido de opereta, con ese sombrero Panamá y el traje de hilo. Yo no soy un héroe de la resistencia. Entonces a su amigo Casey Robinson, que era un guionista portentoso, que escribió muchas películas para Bette Davis, le dijo, tienes que darme algo de dignidad al personaje. Y parte de su personaje fue escrito por Casey Robinson, pero también estaba uno que se llamaba Eneas Mackenzie, que intervino en la estructura final, porque evidentemente, y por llevarlo a un terreno más muy claro y a lo mejor muy elemental, los hermanos eran dos frívolos. Toda la parte de humor, de acidez que tiene la película, esos diálogos brillantes son de ellos. Howard Koch era un hombre comprometido con su tiempo, era un hombre de izquierdas y entonces les parecía demasiado frívolo. Y él dijo que había que tomarse muy en serio la película. Esa mezcla prodigiosa que se hace de los guiones que han escrito los dos sin estar juntos y que los van mezclando según van llegando las hojas de rodaje al plató, porque hay veces que no saben lo que rodar, porque salen con 80 folios, es lo que yo creo que produce esa magia que solo se puede hacer en un estudio y con unos profesionales que dan lo mejor de sí mismos. Y con una disciplina. Eso es evidente. No, pero entonces, si me permitís, yo creo que hay algo de truco en el tema. Es decir, yo creo que Michael Curtis sabía por dónde iban los tiros, pero por una razón. Y yo creo que Michael Curtis por lo menos sabía que Humphrey Bogart era la estrella. Un Bogart, le decíamos. Eso lo sabía Michael Curtis y casi sabía, todo el mundo en el estudio. Desde el primer momento. En el estudio lo sabía. Sería el que más cobraba, además, posiblemente. Vosotros fijaos cómo se presenta por primera vez a Humphrey Bogart y cómo se presenta a Ingrid Bergman y cómo se presenta a Paul Henry. Juan, de salario, ¿eh? Sí, el que más cobraba era Humphrey la estrella Bogart. no va a perder, ¿eh? Ten en cuenta, perdona, que Ingrid Bergman no era Warner, era de David Selznick, estaba cedida y la habían engañado diciendo que era una película estupenda. Tú vas a estar en medio de la niebla, una historia de amor muy bonita, es Casablanca, bueno, mucho exotismo, color local, y dijeron, bueno, pues debe ser estupenda, sin una hoja. Y sacaron pero déjame que un segundo, Juan explicar Miguel, lo que quería quiero decir. apoyar una cosa que estás diciendo tú y te dejo seguir. Lo digo por una cosa que ha dicho Antonio. No era el que más cobraba. O sea, no era el que más cobraba. No, he visto reflejados en un libro eso de Inside Warner Brothers, de algunos actores, incluso algunos actores secundarios, que cobraban algunos más del doble que Ingrid Bergman,
y muchos, no el doble, pero más que Humphrey Bogart, que no era tan estrella en ese momento. O sea que esto apoya más todavía lo que dice, yo creo, Juan Miguel. No, si las imágenes lo dicen, mira. Porque no era tanto por el precio, sino por entender el director quién era el protagonista. Eso estoy de acuerdo. O sea, las imágenes de Humphrey Bogart son de la estrella. Primera vez a Humphrey Bogart como una estrella. Se ven sus manos, está poniendo OK en un talón, coge un cigarrillo, la cámara bascula y se le ve la cara. Está presentando al protagonista. Al protagonista. Eso está clarísimo. Sin embargo, Ingrid Bergman y Paul Henry entran en el plano general. Aunque quitemos, yo me quito el sombrero porque Ingrid Bergman jamás ha estado más bella que en un plano general. Va vestida de blanco, lleva un broche, el traje es largo, manga corta. Anda muy bien. Anda maravillosamente. El traveling que le sigue es pero hay otro dato más a favor de mi hipótesis de que Michael Curtiz sí sabía lo que estaba haciendo. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman se besan en la boca varias veces a lo largo de la película. Y sin embargo, a su marido, él la besa a ella en la mejilla una sola vez cuando se va del hotel a la reunión clandestina. O sea que evidentemente Curtiz sabía lo que estaba haciendo. Pero porque apostaba por el personaje de Rick, no por el actor, porque Humphrey Bogart en ese momento todavía no era una estrella. Yo lo que creo es que, hombre, evidentemente Michael Curtiz sabía lo que estaba haciendo, entre otras cosas, había hecho ya no sé cuántas películas antes de llegar a Hollywood, es decir, que era un profesional como la copa de un pino. Pero yo lo que matizaría es que más que sabía lo que estaba haciendo, se sabe lo que él quería. Eso es evidente. O sea, yo estoy convencido que él como director tenía las suficientes armas en su mano para tomar una postura sobre la historia que estaba contando. Y en eso estoy de acuerdo. Él se ve que apuesta por el personaje de Humphrey Bogart. Y por una razón, porque aparte de que era un gran profesional, Michael Curtiz, como tú dices, de dominio sobre estrellas lo sabía todo, porque si no recuerdo mal, a James Cagney le da el Oscar en Yankee Doodle Dandy, y a Joan Crawford le da el Oscar en Alma en Suplicio, en Mildred Pierce, y a Bogart le da una nominación, es decir, que tenía un dominio muy grande de lo que eran las estrellas del cine. No, era un profesional en ese sentido portentoso. Y luego que yo creo que, pese a todos estos azares de los que estamos hablando y estos conflictos que hubo en el rodaje, analizada la película terminada, se demuestra que Michael Curtiz era un excelente narrador. Bueno, la historia está contada de una forma tan clara, tan meridiana, tan diáfana, que a veces es hasta demasiado elemental, porque todas las cosas que ocurren en la historia tienen un antecedente, tienen un precedente, tienen un consecuente. Cuando va a salir el personaje del mayor Strasser, se avisa previamente varias veces para cuando salga ni el más estúpido de los espectadores dude de quién es. Cuando va a llegar Víctor Laszlo, también se avisa repetidas veces. El centro de la historia final de la película, él hace una pequeña anécdota anterior con la chica joven búlgara para que todo el mundo sabe lo que es capaz de hacer una mujer enamorada por el hombre al que ama. Es decir, en ese sentido, cuando yo hablo de ambigüedad, que evidentemente yo creo que es una película muy ambigua, yo hablo de ambigüedad por las emociones. Yo creo que es una película ambigua en las emociones y en los sentimientos, y quizás precisamente por esa razón de que muchas veces no sabían exactamente a qué carta quedarse. Pero narrativamente no me parece una película ambigua, me parece diáfana. Yo lo que quisiera solo es romper una lanza por Michael Curtiz, que durante mucho tiempo se ha dicho que era un artesano, y bueno, a mí me parece que es el hombre que ha hecho Robin de los Bosques, que es una obra maestra del cine, es el hombre que ha hecho El Lobo del Mar, que es otra verdadera maravilla, es decir, que era un director prodigioso, que cuando le coge Hal Wallis para que haga esta película, sabe perfectamente que es un hombre que va a entender muy bien eso, porque es un hombre que viene del exilio también, que sabe muy bien lo que son esas colas de personas buscando pasaportes, salvoconductos, que todo ese mundo lo dominaba muy bien, y luego era un maestro de los planos en movimiento, porque rodaba prodigiosamente. Es su mejor película, de todas maneras. No, pero claro, es que no somos su mejor película, es una de las... Yo diría una cosa, y a lo mejor para abrir otro debate. Si se perdieran todas las películas en la historia del cine y quedara solo Casablanca, yo creo que con Casablanca se sabría perfectamente lo que es el cine, porque no solo es la película, son las películas. O sea, es algo más que una película, son todas las películas unidas. Es decir, que tú dices, por ejemplo, que había apuntado yo aquí, una película de culto, dices Casablanca, una película irrepetible, que es otro género de las irrepetibles, que son películas de atmósfera, como El tercer hombre, El ladrón de bicicletas, Casablanca. Una película comercial, Casablanca. Una película que le puede gustar a los críticos y que le puede gustar al público, Casablanca. Es decir, quizá porque se ha unido en El destino, que es una película probablemente de las mejor repartidas. El reparto es prodigioso en cada uno de los elementos que tiene la película. Los secundarios, Marcel Dal